Continuamos en Escritorio Local de Verano y lo hacemos con el presidente del Banco de Alimentos, con Julián Martínez Pantoja, que nos va a acompañar durante este ratito para comentar un poquito cómo ha sido el balance, cómo han sido esos datos que han arrojado la última memoria del año 2022 en cuanto al Banco de Alimentos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Empezando por destacar vuestro gran papel, vuestra gran labor que tenéis en la ciudad de Burgos como Banco de Alimentos. Hay que poner eso en valor, vuestra entidad, vuestra institución. Pero este año 2022, ¿cómo se ha dado? ¿Qué conclusiones generales podemos extraer de esta memoria que hemos tenido acceso a ella? Es el quinto año, digamos, de que es el quinto es el 2022, en el que yo soy presidente del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de Burgos tiene ya una longevidad de 27 años. Este año 2022 todavía seguimos sufriendo la crisis, primero la crisis sanitaria, después la guerra de Ucrania, hasta, si me apuras, pues la sequía. Al final todo va determinando una situación económica que supone pues inflación, supone paro, y evidentemente estamos hablando de situaciones que para la ciudadanía pues no son buenas, es evidente, ¿no? El incremento de la cesta de la compra, eso es inevitable, y claro, cuando decimos de que cuántas personas se ven afectadas, pues hombre, la línea roja de que determina a las personas que caen en una situación desfavorecida, pues como es lógico, se eleva y ya pues vemos, porque todos los días se ven reclamos de situaciones complicadas y bueno, pues cada vez se nota que más gente no llega bien a fin de mes, es decir, que es una situación complicada pagar todos los gastos necesarios para tener una vida, digamos, adecuada a lo que es nuestra vida de una sociedad en desarrollo. Por tanto, seguimos en esta situación. Si analizamos la economía y según lo veamos, el otro día leía el Producto Industrial, el PIB industrial que crece y efectivamente y salen estadísticas donde parece que la cosa va mejorando. Eso no significa que siga incrementándose la necesidad en determinadas personas. Tenemos un problema con clase media que de alguna manera se ha ido desfigurando y no es fácil recomponerla. La única solución será, digamos, crear puestos de trabajo, pero en fin, eso no es la función que tiene el Banco de Alimentos. Nosotros estamos a la necesidad y por tanto cubrimos cuando es necesario. Por tanto, la situación es de continuidad, de dificultad. Las estadísticas determinan que efectivamente seguimos entre un 21%, 22%, que ya supone un incremento respecto de otros años que ya parecía que se iban relajando de la anterior crisis, pero estamos hablando de un 21% de personas en riesgo de exclusión o en cierta necesidad, por tanto, no es una situación fácil. Este año 2022, pues hombre, si se va recomponiendo la economía, de alguna manera hemos notado lo que notamos también en el 2021 con respecto al 2020, y es una reducción de entrada de alimentos al banco. Peligrosa no es una reducción, digamos, es una reducción significativa, pero no es una reducción, digamos, que nos suponga un problema de cara a futuro. Es verdad que el 2020, el parón que se produjo en la economía, el parón de la producción, no tanto de la producción, sino lo producido que no salía, los stocks se quedaron y por tanto la industria en Burgos canalizó muchos alimentos al banco de Burgos en esta provincia. Por tanto, claro, de 3,5 millones de kilos que se gestionan en el 2020, no es fácil que sigamos en esos kilos cuando la situación está más ordenada desde un punto de vista económico de distribución de alimentos. Las empresas, como es lógico, miran también por su eficiencia y por sus costes y, por tanto, no es lógico que tengan demasiado stock. Eso sí se produjo en el 2020, algo menos en el 2021 y ya en el 2022 la industria, como es lógico,
redujo su aportación al Banco de Alimentos. Estamos hablando de una reducción en general, en total, de 754.000 kilos. Quiere decir que llegamos a 2.464.000 kilos este año 2022, la memoria, el que hemos cerrado. Sobre 3.218.000 kilos, pues supone una reducción notable. Yo insisto, en la Asamblea lo decía el otro día, no es para nosotros relevante porque llegamos a cifras prepandemia. Es decir, lo que se produjo es un incremento tremendo en la pandemia y volvemos a las cifras previas. Bueno, en principio es verdad que en Burgos, con esta gran industria agroalimentaria y yo creo con una gestión eficaz del Banco de Alimentos, en principio no tendremos problema de atender las necesidades que las entidades, instituciones, centros, etcétera, nos soliciten. En ese sentido, también es importante, jugáis un papel fundamental a la hora de distribuir, de gestionar y de organizar todos estos recursos que aportáis y que dais a estas entidades para que luego ellas se encarguen de repartirlos, porque esto mucha gente lo tiene un poco confundido. Igual tiene al Banco de Alimentos como el organismo, la entidad que directamente reparte esos alimentos, pero sin embargo no es así vuestro funcionamiento. Efectivamente. Los bancos de alimentos se originan ya en el año 64, en Arizona, y precisamente observando en fin, un poco la realidad de las cosas, es que se observa que hay centros comerciales que tenían desperdicios y había alguna persona que iba por ellos. Y a partir de ahí se supone la idea, hay alguien que se le ocurre la idea efectivamente de aprovechar esos recursos alimenticios y efectivamente donarlos a las personas beneficiadas, o sea, digamos que lo necesitan. Este es el origen del banco, por eso se denomina bancos. En definitiva, se trata de reasignación de recursos alimenticios. Ese es el centro, la esencia, digamos, de los bancos de alimentos. A partir de ahí lo complementamos con donaciones. Por tanto, yo siempre digo, no es tanto una entidad de caridad, sino una entidad de redistribución. O sea, que por decirlo de alguna manera, hacemos economía circular desde hace muchos años. Es decir, intentamos aprovechar y hacer sostenible, digamos, el sistema, ¿no?, con todos los beneficios que eso produce. Por tanto, el Banco de Alimentos, una vez que recoge alimentos, porque bien la industria, bien los centros de distribución, bien los donantes particulares, bien a través de las entidades europeas llega fruta, etcétera, todo eso hay que recogerlo, hay que, digamos, estocarlo y hay que distribuirlo. Todo eso es una gestión de almacenaje que hay que hacer a través de voluntarios. Nosotros tenemos 2 nóminas y no tenemos más costes de personal. Es decir, esto se hace a través de voluntarios y por tanto ¿quién recibe los alimentos? Las entidades, centros, comedores sociales, centros de diputación, la Asociación de Familias Numerosas, en fin, las entidades, en torno a 103 entidades que son las que reciben, pero son las entidades las que luego atienden a sus beneficiarios con sus asistentes sociales y por tanto está controlado, digamos, quién lo recibe. No se puede ir al Banco de Alimentos directamente a por alimentos. Me has hablado de empresas, me has hablado de centros distribuidores, de donaciones también. En esta memoria de 2022, esos datos de esos 3 colectivos y los demás que también aportan, ¿cómo se han mantenido? ¿Cómo han fluctuado respecto a otros ¿Cuáles, años? perdón, Las centros distribuidores, las empresas y las donaciones. Pues vamos a ver, las donaciones, fíjate, tengo aquí los datos. Por ejemplo, la industria, el año 2022, nos donó 580.250 kilos. Otras industrias. Una industria concreta, 418.000, por tanto estamos hablando de casi 1 millón de kilos provienen solamente de la industria. ¿Vale? Un poquito menos de la mitad del total. Quiere decir, el año anterior, por ejemplo, pues fueron casi 500.000 kilos menos. O sea, toda la reducción ha sido en general de la industria y también de la distribución, pero menos. Porque la distribución al final aporta
por ejemplo, las mayoristas y distribuidores 574.000 sobre 615.000 que nos dieron en 2021. ¿Vale? Entonces, efectivamente han reducido, pero no supone una reducción tan notable. Es la industria en general la que supuso la reducción. Es verdad que el motivo era ni más ni menos. O sea, en épocas de las empresas que no pueden sacar su producto, al final lo tienen que derivar. Y en Burgos, concretamente, pues tienen ya el hábito hecho de que es el Banco de Alimentos el que en general recibe mucho alimento de allí. Por lo tanto, también imagino que creéis desde el Banco de Alimentos que es un fiel reflejo de la sociedad lo que hemos visto en este último año, entonces, ¿no? Como has comentado. Hombre, nosotros atendemos a las entidades que atienden a las personas en necesidad, por tanto, nosotros notamos el incremento de necesidad, es verdad. No es toda la necesidad de Burgos no la cubre el Banco de Alimentos, las necesidades alimenticias, y por tanto pues hay otras asociaciones, fundaciones, Cáritas, Cruz Roja, que por la vía de entrega de vales, dinero, etcétera, etcétera, pues ayudan también a personas, familias que necesitan, y por tanto son ellas las que compran sus alimentos con esos vales. No vienen al Banco de Alimentos. Pero es verdad que, aunque eso sea así, notamos que efectivamente hay necesidad, que es evidente. Hay un incremento de las personas que... hay un incremento de personas que ven más difícil llegar a final de mes. O sea, eso es así. ¿Por qué en el Banco de Alimentos de Burgos es tan especial? Porque hemos destacado antes el valor que tiene quizás respecto a otros de España, que hay muchísimos, pero esta forma que tenéis de organizaros y de distribuir todo el contenido o la materia que tenéis, ¿es prácticamente única o inédita en nuestro país? Bueno, vamos a ver, los bancos de alimentos en general yo creo que funcionan bien, yo tampoco conozco todo el funcionamiento de los bancos. Es verdad que cuando veo llamadas, digamos, de SOS, de alerta, de alarma de alguna manera, ¿no? Con bancos, que es verdad que desde aquí cuando servimos a algunos bancos y están sus almacenes vacíos. Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la gran industria alimentaria de Burgos es verdad que funciona, el crédito que puede tener el Banco de Alimentos de Burgos también, desde hace 27 años funcionando, y luego la gestión eficaz. Yo creo que en todo, como en todo, hay que moverse. Es decir, si hay un producto que te llega con una fecha de caducidad que no es especialmente larga, pues hay que moverse para que llegue antes de que caduque a sus destinatarios. Es así. Es más cómodo pedir dinero y comprar. Es más cómodo, pero no es más eficaz y no responde a la esencia de los bancos de alimentos. Ese es nuestro papel, eso es lo que nosotros pensamos, y de alguna manera pues yo creo que lo estamos ejecutando con el personal que tenemos, que creemos que es muy eficiente. Y una vez recogida toda la cantidad o el material que tenéis, lo redistribuís a lo largo también, apoyáis a otros bancos de alimentos de claro, España, del el país. Banco de Alimentos lo que no puede permitirse es que se desperdicien los alimentos en el seno del banco, claro. Entonces, como es lógico, la gestión está en que los alimentos que no son solicitados en la provincia de Burgos, enseguida nos ponemos en contacto con los bancos para que el que necesita producto se lo remitimos. Claro, a lo largo de estos 27 años habéis ido ampliando paulatinamente pues la mira, red como dato, por ejemplo, el año 2022, de otros bancos recibimos 287.000 kilos, porque también algún banco tiene algún excedente y algún alimento que nosotros vemos que se puede colocar aquí, pues lo aceptamos, como es lógico. Pero es que nosotros remitimos 780.000 kilos a otros bancos. O sea, en este sentido, digamos, exportamos más alimentos que importamos de otros bancos. Más que otros años también. No, el año de la pandemia fueron mucho más, porque claro, nosotros recibimos 3,5 millones que la provincia no asume, ¿sabes? Entonces fueron 1,5 millones, 1,5 millones de kilos aproximadamente lo que remitimos a otros bancos, claro.
También me gustaría conocer las iniciativas para colaborar o para que el ciudadano de a pie participe en el Banco de Alimentos, las formas de colaborar o cooperar con vosotros, porque también tenéis alguna iniciativa de la cual es novedoso respecto a otros, quizás otros bancos de España. A ver, el Banco de Alimentos de Burgos quizás sea pionero posiblemente en realizar una actividad en la medida de lo posible y en la medida en que podemos hacer, como es lógico, teniendo en cuenta pues algunos legados que nos dan personas que apoyan al Banco de Alimentos, pues y el otro día tuvimos un reconocimiento a Carmen Andrés respecto de un legado que nos hizo de apoyar proyectos de inserción, sobre todo en cuanto a jóvenes se refiere. Nos parece que independientemente de que los bancos de alimentos tengan su papel de reasignación de recursos alimenticios, nos parece que lo esencial es que las personas estén cualificadas. La forma de cohesionar una sociedad no deja de ser que las personas estén integradas y que puedan tener cualificación y trabajo. Y esto es la forma de resolver los problemas, y no podemos entender que se puede cronificar situaciones que no son deseables, ¿no? Por tanto, llevamos ya desde el 2018 realizando algunos apoyos con convenios con Fundación Lesmes, y pues este ejercicio, digamos, pues se adquirieron 2 naves, se cedieron a Fundación Lesmes, y bueno, pues ahí se hacen proyectos de inserción, donde se cualifica personal que está en situación complicada, digamos, y bueno, pues se les pide su título y se intenta integrarlos en la sociedad, en las empresas, luego en trabajos, ¿no? En este sentido, aparte también de estas iniciativas para la inserción, como has comentado, de gente joven, supongo que también tendrán un papel relevante y fundamental el tema de las campañas, ¿no? De recogida a lo largo del año. Sí, hay una campaña que yo creo que todo el mundo conoce, la Gran Recogida, la organiza FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. En su seno pues se integran los 54 bancos de alimentos de España. Es verdad que, primero, porque da visibilidad; segundo, porque es la federación y, por tanto, el Banco de Alimentos de Burgos, como es lógico, colabora en esa campaña. Y es verdad también que nos sirve para, de alguna manera, conseguir ese producto en la modalidad, a raíz de la pandemia, de donación de pequeñas cantidades, voluntariamente, los que quieran, cuando se va al supermercado, nos permite un crédito para durante el año ir comprando, digamos, según las necesidades, esos alimentos que son básicos: leche, aceite, y que no tienen, en general, no es tan fácil que lleguen a los bancos desde la industria. ¿Por qué? Pues porque son más longevos, no se suele desperdiciar tanto el aceite, por ejemplo, entonces hay que comprarlo, o la leche, que es un alimento que se requiere diariamente, pues no es fácil tener constantemente leche, ¿no? Para eso están las campañas, también la campaña de Caixa, en fin. Es verdad que todo eso esas campañas sirven para complementar, digamos, la cesta, y durante todo el año, digamos, tener esos alimentos básicos que de forma natural no entran al banco. Y para la gente de a pie, para los burgaleses y burgalesas que nos estén viendo, una forma de colaborar, de cooperar con el Banco de Alimentos, ¿cómo podría ser? Si tiene que resumírmelo de una manera sencilla. Bueno, la colaboración, vamos a ver, si estamos hablando de colaboración económica, eso es muy fácil, a través de la web. Uno puede donar la cantidad que quiera sin ningún problema, se le da su certificado, etcétera, etcétera. Sí, esa es una colaboración económica, digamos, si quieres, indirecta, ¿no? Si yo invito, digamos, al público en general que visite el banco. Es decir, yo creo que el Banco de Alimentos siempre hemos tenido las puertas abiertas, y por tanto siempre, bueno, pues tenemos voluntarios. Es verdad que hay voluntarios en el banco, y todo el que quiera, si quiere apoyar, pues es cuestión de que se ponga en contacto con nosotros, y bueno, pues vemos qué posibilidades hay, ¿no? Tenemos desde lo que es el almacén, pues son voluntarios de trabajo de almacén,
y luego pues normalmente tenemos las funciones administrativas, financieras, etcétera, etcétera, que es un poco... y luego está la labor, ya pues digamos a futuro, sería cuestión de ver, bueno, a futuro, actualmente lo que sí hacemos también es algunas campañas en los colegios, por ejemplo, ¿no? de intentar cambiar hábitos a los chicos respecto del desperdicio de los alimentos, ¿no? ¿Consideras que empezar desde una edad muy temprana? Claro, para que esos hábitos, en definitiva, concienciar a los niños que los alimentos, pues, digamos, desperdiciar los alimentos tiene un coste social importante y de ahí, pues bueno, pues que se hacen charlas y tenemos un equipo que va, digamos, a los colegios, pero bueno, estamos abiertos a que desde psicólogos que ya estén en edad de jubilación o que quieran ayudar incluso, pues estamos abiertos a hablar con ellos y a plantear en este sentido pues iniciativas también. O sea que yo invito a que por lo menos se pongan en contacto con nosotros. Estos jóvenes, estos niños con los que tenéis este tipo de iniciativas tienen mucho futuro por delante, pero el Banco de Alimentos, ¿qué pasos o qué objetivos se da a corto o medio plazo en su evolución? ¿Qué os queda por hacer aquí en la ciudad de Burgos como Banco de Alimentos? Bueno, yo creo que cubrir las necesidades reasignando ya es un objetivo que va a ser, yo creo que permanente. Por mucho que intentemos evitar el desperdicio, la reasignación de recursos siempre va a haber que realizar y siempre va a haber una necesidad, porque eso supone un ahorro de costes de recursos financieros a las instituciones, con lo cual es un beneficio para las instituciones. El voluntariado invita también a que esa solidaridad que llevamos innata, de alguna manera, pues se desarrolla a través de entidades como esta, ¿no? Bueno, hay otras más también en Burgos, ¿no? Pero es verdad que las personas en general somos solidarias y, por tanto, pues es sacar esa persona que te llevamos dentro, esa persona buena que llevamos dentro y que de alguna manera que tiembla cuando el vecino pues tiene una situación complicada, ¿no? Y bueno, pues al final es un cauce para ello. Nosotros podemos tener retos, hombre, tenemos este reto que hemos iniciado de la inserción, me parece bastante interesante. Vamos en principio a continuar, veremos los resultados y vamos viendo cómo las personas que van saliendo, digamos, de esa situación de dificultad. Nos parece interesante. Y luego ya podemos hablar de, no sé, pues departamento de estudios, de analizar la situación, en fin, de la realidad de Burgos concretamente. Bueno, podemos hablar de más cosas, ¿no? Pero en fin, yo creo que de momento vamos funcionando. Seguro que si seguís trabajando desde el Banco de Alimentos con este entusiasmo y con estas ganas por seguir satisfaciendo y mejorando la vida de muchas personas favorecidas, va a ser así. Así que nada, Javier, Julián. Quiero, no obstante, agradecer a todos los apoyos que tiene el Banco de Alimentos, de todas las instancias. Es verdad que desde digamos, las iniciativas públicas a privadas es una conjunción que funciona y por tanto, pues bueno, al voluntariado. Es decir, es que realmente no se nos olvida nunca que debemos a muchos el que el Banco de Alimentos funcione como lo está haciendo. Al final está claro que sin ellos sería posible, así que os deseamos que estos 2,5 millones recaudados en este año pasado, en la memoria de 2022, como nos has comentado, crezcan y, oye, pues sigan siendo más para futuras ediciones. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Julián, y nos vemos. Muchas gracias a vosotros, ¿vale?